Inglaterra, siglo XIX. Una época de grandes cambios y avances tecnológicos. La revolución industrial transformaba el paisaje urbano, llenando las ciudades de fábricas y chimeneas humeantes. Londres, la capital del Imperio Británico, se convertía en el epicentro de este cambio, con sus calles bulliciosas y su atmósfera cargada de progreso. Sin embargo, en las sombras de la industrialización, un nuevo tipo de terror acechaba. Las calles, aunque iluminadas por faroles de gas, se volvían tenebrosas al caer la noche. Los callejones oscuros y neblinosos escondían secretos y peligros que la luz del día no podía revelar. Su nombre: Spring Heel Jack. Una entidad enigmática que se convirtió en leyenda. Descrito como un ser con habilidades sobrenaturales, capaz de saltar grandes distancias y con una apariencia aterradora, Spring-Heeled Jack sembró el pánico entre los londinenses. La historia de Spring-Heeled Jack comienza a principios de la década de 1830. En una ciudad en constante cambio, las historias de encuentros con esta figura misteriosa comenzaron a circular, capturando la imaginación y el miedo de la población. Los primeros avistamientos ocurrieron en Londres. Testigos describían a un hombre alto, vestido con una capa oscura, que podía saltar sobre techos y muros con facilidad. Sus ojos, según decían, brillaban como brasas ardientes, y su risa resonaba en la noche como un eco siniestro. Rápidamente, los rumores sobre una criatura extraña se extendieron como la pólvora. La gente vivía atemorizada. Los periódicos victorianos, siempre en busca de historias sensacionalistas, no tardaron en publicar relatos de encuentros con Spring-Heeled Jack, alimentando aún más el miedo colectivo. Las reuniones en las tabernas y plazas se llenaban de conversaciones sobre el misterioso ser, y cada nuevo avistamiento añadía un nuevo capítulo a la leyenda. Las descripciones de Spring-Heeled Jack eran aterradoras. Los testigos hablaban de una figura alta y delgada. Vestía una capa oscura que ocultaba su cuerpo. Sus ojos brillaban rojos en la oscuridad. Lo más perturbador era su rostro. Se decía que tenía una máscara demoníaca. Algunos afirmaban que podía respirar fuego. Otros, que tenía garras afiladas como cuchillas. En el siglo XIX, Londres vivía una época de terror. Spring-Heeled Jack sembraba el pánico en las calles de la ciudad. Este misterioso personaje, cuya identidad nunca fue descubierta, se convirtió en una leyenda urbana que aterrorizaba a los londinenses. Atacaba principalmente a mujeres jóvenes, quienes eran sus víctimas predilectas. Estas mujeres, vestidas con sus trajes victorianos, se convertían en presas fáciles para este enigmático atacante. Saltaba sobre ellas desde las sombras, apareciendo de la nada con una agilidad sobrehumana. Su capacidad para desaparecer tan rápidamente como aparecía le otorgó el apodo de Spring-Heeled Jack. Las arañaba con sus garras afiladas, dejando marcas profundas en sus cuerpos y en sus mentes. Las historias de sus ataques se contaban una y otra vez, aumentando el miedo y la paranoia entre la población. Las aterrorizaba con su aliento fétido, que se decía era tan repulsivo que las dejaba paralizadas de miedo. Las descripciones de su rostro demoníaco y su risa macabra se convirtieron en pesadillas recurrentes para muchos. La policía se vio rebasada por la situación. A pesar de sus esfuerzos, no lograban capturar a Spring-Heeled Jack. La falta de pistas concretas y la naturaleza escurridiza del atacante complicaban la investigación. Se organizaron grupos de vecinos para vigilar las calles. Hombres armados con antorchas y palos patrullaban los callejones, esperando poder atrapar al infame Jack. Sin embargo, sus esfuerzos resultaban en vano. La gente tenía miedo de salir de noche. Las calles, que antes eran transitadas, se vaciaban al caer el sol. Las personas se refugiaban en sus casas, mirando con temor desde las ventanas, esperando que la pesadilla terminara. Londres se había convertido en un nido de miedo e incertidumbre. La neblina que cubría la ciudad parecía acentuar el ambiente de terror. Nadie sabía cuándo o dónde atacaría a Spring-Heeled Jack nuevamente, y esa incertidumbre mantenía a todos en vilo. A pesar del terror que causaba, no hay constancia de que Spring-Heeled Jack haya matado a alguien. Sus ataques se limitaban a agresiones físicas y psicológicas. Sus víctimas quedaban conmocionadas.
Los periódicos se hicieron eco de los ataques. Se publicaron muchos testimonios. Algunos eran espeluznantes, otros parecían exagerados. La leyenda de Spring Hill Jack crecía con cada nueva historia. Los avistamientos de Spring Hill Jack no se limitaron a Londres. Pronto, comenzaron a surgir historias similares en otras ciudades de Inglaterra. Parecía que la criatura podía recorrer grandes distancias. La prensa nacional se volcó con el caso. Se ofrecían recompensas por su captura. El pánico colectivo se apoderó del país. Spring Hill Jack se había convertido en un fenómeno nacional. Las explicaciones sobre la naturaleza de Spring Hill Jack eran variadas y a menudo contradictorias. Algunos creían firmemente que se trataba de un demonio, una criatura enviada desde las profundidades del infierno para aterrorizar a los ciudadanos. Otros, sin embargo, pensaban que era un ser sobrenatural, quizás un espíritu inquieto o una entidad de otro mundo que había encontrado su camino a la Tierra. La falta de una explicación lógica alimentaba las teorías más descabelladas y las historias se volvían cada vez más fantásticas con cada relato. Las supersticiones estaban a la orden del día, y en una época donde la ciencia aún no podía explicar muchos fenómenos, la imaginación de la gente llenaba los vacíos. Se decía que Spring Hill Jack era inmune a las balas, que ningún arma humana podía dañarlo, lo que aumentaba aún más su aura de invencibilidad, que podía dominar el fuego, lanzando llamas azules desde su boca y sus ojos, un espectáculo aterrador que dejaba a sus víctimas paralizadas de miedo, que era un enviado del infierno, un ser infernal que había venido a la Tierra con un propósito oscuro y desconocido. Las historias sobre Spring Hill Jack se convirtieron en leyendas urbanas, transmitidas de boca en boca, cada vez más exageradas y aterradoras. La figura de Spring Hill Jack se convirtió en un símbolo del miedo y la incertidumbre de la época victoriana, un recordatorio de que, en la oscuridad de la noche, cualquier cosa era posible. La comunidad científica se mostró incrédula, se buscaron explicaciones racionales, se habló de alucinaciones colectivas, de bromas de mal gusto, de la influencia del alcohol en los testimonios. Se analizaron las huellas encontradas en los lugares de los ataques. Se estudiaron las descripciones de los testigos. Sin embargo, no se pudo encontrar una explicación científica convincente. Una de las teorías más plausibles apuntaba a que Spring Hill Jack era en realidad un bromista, alguien con acceso a tecnología avanzada para la época, alguien que disfrutaba causando terror. Se especuló que podría tratarse de un noble aburrido, un inventor excéntrico, un grupo de estudiantes con ganas de divertirse. La verdad, sin embargo, nunca se supo. La leyenda de Spring Hill Jack trascendió su tiempo. Se convirtió en un personaje recurrente en la cultura popular. Apareció en novelas, cómics, películas y videojuegos. Su imagen se asoció al terror y al misterio. Se convirtió en un símbolo de la época victoriana, una representación de los miedos y las angustias de una sociedad en plena transformación. Con el paso del tiempo, los avistamientos de Spring Hill Jack fueron disminuyendo. La leyenda, sin embargo, se mantuvo viva, transmitida de generación en generación. A día de hoy, el caso de Spring Hill Jack sigue sin resolverse. Su verdadera identidad continúa siendo un misterio, un enigma que probablemente nunca se descifre. Spring Hill Jack fue mucho más que un simple personaje de leyenda. Fue un reflejo de su tiempo, una manifestación del miedo a lo desconocido, un recordatorio de que incluso en la era de la razón, la oscuridad puede esconder secretos inexplicables.